Hoy quiero comenzar un estudio bíblico por un par de semanas que tiene un propósito en particular y es para algo que vamos a estar haciendo en los próximos meses, para lo cual quiero que usted también esté preparado y esté listo desde diferentes ángulos. Y estoy seguro que le va a parecer curioso el nombre de Primera Intención, pero cuando pensamos en cómo hablar de este tema, comenzamos a pensar en llamarle a esta serie de mensajes Chazai Gospel. El Evangelio Chazai, hablando de las artes marciales y utilizando la palabra Chazai para describir lo que es apologética en la vida cristiana. Chazai es la palabra en japonés que se define como apologética. Y apologética es básicamente la defensa de la fe. Es bien interesante cuando uno estudia la palabra Chazai en japonés, porque aunque de primera intención la definición directa, exacta, es eso mismo, apologética, es curioso porque esa misma palabra ha ido evolucionando a través de los tiempos y realmente la palabra Chazai no utiliza tanto el contexto de defender, sino el contexto de pedir perdón. Y es bien importante esa expresión y lo vas a entender ahora, porque la realidad es que a través de los tiempos hay una gran controversia aún en el cuerpo de Cristo y en la iglesia, si realmente nosotros como creyentes tenemos o no que defender la fe cristiana. Si es necesario que nosotros defendamos nuestra fe ante los ataques que hay en la sociedad. Y para esto tenemos que estudiar la palabra apologética, tenemos que estudiar de dónde viene. Yo quiero darte varios conceptos en el día de hoy que nos van a ayudar a definir realmente cuál debe ser nuestra postura como creyentes ante todas las ideologías y filosofías que se han levantado a través de los tiempos. La palabra apologética, que es el término que se usa en el día de hoy para hablar de la defensa de la fe, viene de la palabra en griego que es apología, que es de donde sale la palabra en inglés apology, que traducida al español es una palabra que se utiliza para decir disculpa o perdón. Te pido perdón, te pido disculpa. Y por eso me estuvo muy curioso el término también Chazai, porque Chazai, de primera intención, cuando usted lo busca, su definición es apologética, es la traducción de apologética, pero en su esencia Chazai tiene que ver con pedir perdón. Entonces la pregunta y controversia a través de todos los tiempos es, cuando nosotros defendemos nuestra fe, lo que estamos es como excusándonos, o es que realmente necesitamos defender nuestra fe. Y no sé cuántos se han encontrado alguna vez así en su vida, donde te lanzan algún cuestionamiento y tus argumentos desde tu mente lo que estás es como excusando lo que crees, no necesariamente defendiendo lo que crees. Y este juego de palabras es bien interesante porque apología en griego no tiene que ver con pedir perdón. A través de los tiempos, vuelvo y repito, las palabras van cambiando en su significado, en su connotación. Y eventualmente ese significado del perdón se introduce dentro de la sociedad. Pero cuando hablamos de apologética, de apología, hablamos realmente de la defensa a través de argumentos racionales, inteligentes, que permitan defender un punto de vista. Y cuando nosotros miramos el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 13, nos dice de esta manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro dice: tienes que estar listo para presentar defensa una y otra vez.
Tienes que pararte firme porque tú tienes una libre conciencia y tienes que saber que hay gente mala que va a tratar de avergonzarte a través de todos los tiempos y tú tienes que estar listo para dar la defensa correcta de aquellas cosas que tú crees. Dándote un poquito de historia, varias cosas importantes para llevarte para mí el verso más importante de la apologética en cuanto a mí como pastor no es Primera de Pedro, aunque el verso que te acabo de leer es el que usan los más grandes teólogos para explicar la importancia de la defensa de la fe. Creo que hay uno más profundo con el cual quiero terminar en un momento. Pero cuando uno mira la palabra apología, viene del griego, donde observamos a personas conocidas como Platón, Aristóteles, defendiendo sus puntos de vista y tratando de hacer razonamientos lógicos para que la gente entendiera aquellos pensamientos que ellos querían transmitir. Si nosotros hablamos de apologética cristiana en particular, tenemos que hablar entonces del desarrollo de argumentos inteligentes a favor de la verdad y de la racionalidad del cristianismo y la falsedad e irracionalidad de las alternativas que el mundo ofrece. Eso es apologética, es tener argumentos, el saber defender mi fe de una forma racional e inteligente, donde aquellos que puedan contradecirnos o simplemente atacarnos puedan oír de nosotros argumentos sabios que nos permitan a nosotros mostrar la verdad. Yo sé que esta primera etapa es un poquito árida. Por favor, siga conmigo en esta introducción para llevarte unas ideas, me parece que interesante. Pero para mí una de las definiciones más importantes que hay, y aquellos que les gustaría estudiar un poquito más acerca de este tema, y hoy, como dije, el fundamento, en los próximos días, miércoles que viene, vamos a estudiar el argumento de que si Dios existe o no. Y vamos a ver si Dios existe o no. Vamos a mirar ciertos argumentos que tú vas a encontrar allá afuera y vamos a estudiarlos y vamos a ver si realmente cómo nosotros como creyentes podemos mostrar todas estas cosas. Ahora, es bien interesante porque para mí una de las expresiones más importantes de lo que es apologética la dijo un gran escritor que se llama Cornelius Van Til. Aquel que quiera estudiar esto a mayor profundidad, busque ese nombre, Cornelius Van Til. Van Til es Vantil. Y él dice que la apologética, la defensa de la fe, es la reivindicación de la filosofía. Me encanta esa palabra. La filosofía cristiana de la vida frente a las diversas formas de la filosofía no cristiana de la vida. Como te dije hace un momento atrás, mucha gente va a mirar tu estilo de vida. Y mucha gente lo más que le va a disgustar no es lo que tú piensas, sino cómo vives basado en lo que tú piensas. Y van a tratar de ridiculizar las cosas que tú haces como creyente y como cristiano. Porque cuando nosotros miramos la fe cristiana, trasciende a simplemente una idea. Es un estilo de vida que pone presión delante del mundo y que el mundo trata de ridiculizar. Tú decides no tomar, no beber, eres un ridículo porque todo el mundo bebe. Tú decides no tener sexo hacia lo loco, eres un ridículo porque todo el mundo afuera tiene sexo allá a lo loco. Tú decides diezmar y ofrendar, eres un ridículo porque el dinero debe dárselo a otra persona. Tú decides todo el tiempo. La gente cuestiona, tú decides los domingos, Dios está en casa también, yo tengo que ir a la iglesia, Dios está en casa. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? El por qué orar. Si te fijas, todo lo que el mundo le molesta es nuestro estilo de vida. Y es bien interesante porque nosotros no queremos imponerle nuestro estilo de vida a nadie, pero ellos sí quieren imponernos el de ellos a nosotros, con todos los argumentos habidos y por haber. Entonces lo que tratan es de ridiculizarnos constantemente. Usted es un ridículo, la iglesia es ridícula. Y es la forma de vivir tu filosofía de vida. Y desde ahora te digo que eventualmente en las próximas semanas y en los próximos meses, eso es una de las cosas más grandes que yo quiero como iglesia que nosotros debemos tener. Que entendamos que el evangelio es un estilo de vida. Que lo vivamos día tras día. Que lo caminemos, que lo demostremos. No como el mundo pretende que lo hagamos, ridiculizando nuestra fe, sino como la palabra del Señor nos dice. Y tiene que haber un momento dado en nuestra vida donde nosotros sepamos cómo argumentar realmente de forma inteligente lo que es nuestro estilo y nuestra filosofía de vida. Cuando nosotros miramos la apologética, el proceso de defender la fe comienza no con los griegos.
aunque es el momento formal donde se desarrolla la apologética como una manera de defensa, cuando nosotros miramos en el libro de Hechos capítulo 2, observamos al apóstol Pedro defendiendo la fe. En el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia en aquel momento dado, dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué está pasando ahí? Es el momento donde dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo desciende, la gente comienza a hablar como palabras como lengua de fuego, idiomas, y la gente comienza a ridiculizarlos. La gente comienza a decir: esta gente está borracho, esta gente está loco. Y se para Pedro y hace una defensa de lo que está pasando. Y le está diciendo a todos ellos: ustedes suponen que ellos están ebrios, pero ellos no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y mire el resultado de esa declaración. Cuando nosotros leemos lo que sucede luego de esa predicación, dice la Biblia que miles de personas le entregaron su corazón a Cristo en ese día, porque aquel hombre presentó una defensa ante aquella burla de aquellos que estaban alrededor. Así que el concepto de la apologética no es un concepto que comienza meramente con los griegos, no es un concepto que comienza en los tiempos eventualmente de Roma, sino que lo vemos desde el comienzo del Evangelio, la necesidad de defender la fe ante los ataques del mundo. Por supuesto, mucho más adelante, en los años 100 a 165 después de Cristo, es cuando comienzan los defensores más conocidos en aquel momento, en aquella época, gente como personas como Justino Mártir, y que hacen declaraciones poderosas y que comienzan a escribir argumentos y hacer declaraciones para defenderse de los ataques de los griegos y de los romanos en aquella época. Y hermanos, oiga bien, porque la batalla hoy sigue siendo la misma. Hay muchas razones por las cuales la iglesia tiene que defenderse en aquella época, y creo que todavía al día de hoy son las mismas razones. Pero yo quiero hablarte de 4 razones principales por las cuales la iglesia tiene que comenzar a hacer todos estos argumentos y defenderse. Número 1, a los cristianos en aquella época se le acusaba de traidores del imperio romano. Así que a los cristianos se le acusaban de querer derrotar al imperio romano. Eran traidores de los romanos que no querían cumplir con lo que Roma exigía. Pero cuando nosotros miramos es todo lo contrario. En el libro de Romanos capítulo 13, el verso 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto es Pablo diciéndole a la iglesia: sométete a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Diciéndole: sé un buen ciudadano. Fíjate que la iglesia nunca ha estado en contra de los gobiernos, ni debemos estar en contra de los gobiernos. Tiene que haber autoridad, tiene que haber un sistema estructurado. Podemos estar en desacuerdo con ciertas ideas, podemos estar en desacuerdo con ciertas imposiciones que el gobierno quiere tener,
podemos discrepar en la administración, pero a la larga y a la postre, la iglesia como creyente tiene que enseñarle a la iglesia, a los creyentes: oye, paga tus impuestos, haz lo que tienes que hacer, compórtate. Ellos están ahí para llevar la ley, tenemos que hacer las cosas correctas. La iglesia nunca ha estado en contra de lo que son las autoridades gubernamentales. Hoy por hoy esto es una batalla que a veces la gente en la iglesia no sabe cuál batalla escoger. Entonces peleamos en la iglesia y peleamos en la calle por cosas que realmente no tienen valor y sentido. Y tenemos que saber cuáles son las batallas que nosotros vamos a escoger. Pero si algo debe caracterizar a la iglesia, es que somos buenos ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, que somos gente de orden y ley, que obedecemos, que no estamos por ahí a lo loco haciendo las cosas a lo loco como el mundo las hace, sino que realmente conocemos cuáles son nuestros derechos, los defendemos, seguro que sí, pero sabemos que hay autoridad local y gubernamental sobre nosotros que tenemos que honrar todo el tiempo, porque así nos los pide el Señor. Lo único que el pueblo cristiano en aquel tiempo se oponía al gobierno era porque el gobierno quería obligar a los cristianos y obligar a los creyentes a adorar. Había un sector que quería obligarlos a adorar los dioses de los romanos. Y ahí sí es donde nosotros establecemos la línea. Yo te pago los impuestos, no tengo problema, pero a mí no me vas a obligar a adorar el Dios de una nación, ni a adorar el Dios que tú quieres. Yo pago los impuestos para que haya seguridad en el país. Yo pago los impuestos para que haya buena carretera. Yo pago los impuestos para que haya un buen trabajo en nuestra sociedad y no tengo ningún problema con eso. Pago los impuestos para que ayudes al necesitado, pero no me vengas a imponer un sistema de creencia que va contrario a lo que yo creo, por lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Él es mi Señor y a más nadie voy a adorar. Tan sencillo como eso. Por eso una de las defensas más grandes que nosotros como cristianos sí tenemos que hacer, aún en este tiempo, es lo que es la defensa de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. En este país tenemos que luchar por la libertad religiosa. Yo no quiero imponer el cristianismo a nadie. Yo quiero que el que quiera adorar lo que quiera, que lo pueda adorar. Si un judío quiere ser judío, que lo pueda hacer. Si un santero quiere ser santero, que lo sea también. Debe haber libertad religiosa. No meramente libertad de culto, sino libertad religiosa. Y yo soy de los que estoy dispuesto a luchar y a pelear por la libertad religiosa. Pastor, pero si usted lucha por la libertad religiosa, sabe que hay un montón de religiones que se van a levantar y que se levantan, que están en contra. No hay problema. Eso no es lo que a mí me incumbe. Lo que a mí me incumbe es que cada uno tenga el derecho de adorar al Dios en el que ellos creen. Y de la única manera en que yo puedo defender en la sociedad mi libertad de adorar al Dios en el que yo he creído, es si otros tienen el derecho de adorar en el Dios que yo creo. A la larga y a la postre, cuando yo predique la palabra del Señor, vamos a creer que algún día ellos vendrán al conocimiento de la verdad, pero todo el mundo tiene que tener ese derecho. Punto. Así que en aquellos tiempos se levantó el movimiento. Esta gente está en contra del gobierno, pero es todo lo contrario. En la iglesia te enseñamos a ser un buen ciudadano, te enseñamos a ser un buen hombre de familia, a que paguen los impuestos. Lo único que te pido es: no me obligues a quien tengo que adorar. En aquellos tiempos, la iglesia comenzó a luchar con 4 ideas más que provocaron que el pueblo tuviera que levantarse y defenderse. La segunda razón por la que la iglesia tuvo que comenzar a defenderse es porque en aquellos tiempos comenzaron a crear chismes y bochinches de que la iglesia era gente atea, sexualmente inmoral y eran caníbales. Cuando usted mira la historia, en aquellos tiempos se comienza a regar los rumores de que la gente en las catacumbas, la gente en aquellos tiempos, para poder adorar a Dios, se escondían en las cuevas, en lugares ocultos, escondidos, y en las catacumbas, allí escondidos, encerrados por miedo a la persecución, allí adoraban a Dios. Y se comenzó a regar entonces el chisme. No, ellos se meten ahí en esas cuevas para tener sexo. Ellos se meten ahí en esas cuevas para comer carne humana. Ellos se meten ahí en esas cuevas para hacer sacrificio. Y comienzan a hacer esos argumentos y a decir esas cosas.
simplemente para desintegrar la fe de tantas personas. Y entonces ahora los cristianos tienen que comenzar a defenderse y decir, esto no es cierto, eso no es lo que nosotros creemos. La tercera razón por la cual el pueblo de Dios tiene que comenzar a defenderse durante aquel tiempo en particular de los romanos y de los judíos era para defender la verdad del cristianismo sobre la base de que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento. Los cristianos tienen que comenzar a presentar argumentos y a demostrarle Cristo es el Mesías que se había prometido. Y tienen que comenzar a estudiar el Antiguo Testamento para dejarle saber a todos, oye bien, Él fue el que cumplió. Porque todavía al día de hoy hay gente que no cree, judíos que no creen que Cristo cumplió con todo lo que era el Antiguo Testamento. Y ahora tiene que levantarse el pueblo de Dios a presentar esos argumentos claros, mostrando cada profecía, mostrando el cumplimiento, presentando la fe de que Jesucristo es el Señor. Cuando miramos en aquellos tiempos, también comienza a trabajarse la apologética de defender el cristianismo para mostrar que el cristianismo era superior o cumplía con las ideologías o filosofías griegas. Cuando digo que cumplía, es que es un tipo de pensamiento inteligente, racional, lo cual me lleva a la quinta razón por la cual la iglesia tuvo que comenzar a defenderse. Simplemente porque los cristianos en aquellos tiempos se trataban de forma inferior. Y estas cuatro cosas que te he dicho en el día de hoy, te pregunto, no es lo mismo que nos pasa hoy. No es lo mismo que nos ocurre hoy. Te decía en estos días que en un programa de radio, cuando íbamos a argumentar un tema en particular, la persona que está argumentando el tema, yo lo estoy oyendo, y lo primero que dice para tratar de desacreditar cualquier cosa que yo vaya a decir, por supuesto, el pastor va a diferir de todo lo que yo voy a decir, porque como él es cristiano, él es bien conservador y él va a diferir de todo lo que... O sea, ya me pusiste el filtro, o sea, quiere decir que yo no puedo ser un ser pensante, o sea, quiere decir que yo no puedo hablar de otros temas. Ya me pusiste el filtro de que todo, yo podría decirte, bueno, pues yo te voy a hablar de ti, que todo lo que yo oiga de ti viene de un filtro liberal e inmoral. Entonces no vamos a argumentar nunca y cosas inteligentes. Entonces tratar de menospreciar, de que somos inferiores, de que no podemos pensar. Por alguna razón u otra la gente piensa que los cristianos somos tontos. Y es al único grupo de nuestra sociedad que se le pide que seamos esquizofrénicos. Se te pide que tú seas cristiano en la iglesia, pero no en el trabajo. Un juez no puede ser cristiano, porque si es cristiano, no va a poder decidir, según ellos, bajo las leyes de forma correcta. Pero puede ser homosexual y eso no impide. Pero puede ser PNP y eso no impide. Pero puede ser popular y eso no impide. A nadie le dice allí, no seas PNP cuando estás allá arriba. Deja de ser homosexual, deja de ser lesbiana para ponerte la toga de juez. No, pero los cristianos no pueden y se pasa juicio sobre los cristianos porque somos cristianos, porque entonces se nos exige que seamos cristianos en nuestra casa, en la iglesia, pero afuera no. Porque para el mundo somos gente bruta. No somos gente inteligente. Me parece que no han venido a Fuente Agua Viva, ¿verdad? Porque aquí hay abogados. No voy a decir quiénes vienen aquí, pero aquí vienen altos funcionarios del gobierno todos los domingos en la mañana. Usted no sabe quién se sienta al lado suyo aquí todos los domingos en la mañana. Altos funcionarios del gobierno actual y de los pasados. Y se sientan aquí a escuchar palabra. Abogados, doctores, ingenieros, maestros, psicólogos, psiquiatras. Vienen aquí a la iglesia. Gente que está en diferentes posiciones, artistas. Gente que está en diferentes lugares, empresarios, profesionales, diferentes dimensiones, que no están donde están porque sean brutos. Pero no tienen problema que seamos cristianos aquí, pero no podemos ser cristianos allá afuera. Lo interesante de todo esto, y quiero llevarte el punto principal en esta hora para orar, es que aún hay cristianos que piensan que nosotros no debemos defender nuestra fe. Hay gente que quisiera que yo me quedara callado ante los argumentos que el mundo nos lanza. Hay gente que quiere que yo como pastor diga, ¿sabes qué? No me tengo que meter en eso. Solamente predica el evangelio. Solamente predica la palabra. Y las objeciones de algunos cristianos son muy interesantes
y tienen cierta validez, pero creo que son medias verdades. Oiga bien, en el día de hoy, por ejemplo, hay gente cristiana que dice que la Biblia no se necesita defender, que tú no tienes que defender la Biblia, porque la palabra de Dios mismo dice en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, este grupo de personas dice: predica la palabra, no la defienda, que la palabra haga el trabajo, que la palabra sola haga el trabajo. Pero versos como estos no es para cualquier persona. Versos como estos eran para creyentes, para cristianos, para ti, para mí, que hemos creído que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que cuando yo vengo a la casa de Dios, vengo a escuchar una palabra que me ayude a mí a discernir mi corazón, mis pensamientos, mi entendimiento, que me explique. Vengo con el corazón dispuesto. Otro argumento de muchos cristianos es que Dios no puede ser conocido con la mente o con la razón humana. Por lo tanto, ¿para qué yo tratar de explicarte y argumentar y tener algunas ideas si realmente con la mente no podemos conocer a Dios? Lo cual también hay que diferir de eso. Definitivamente nunca nuestra mente podrá comprender todo lo que es Dios y quién es Él. Pero sin nuestra mente nosotros no podemos adorar a Dios. Si nuestros pensamientos no están alineados con la palabra de Dios, si nuestra mente, nuestro culto no es racional, no es inteligente, si no hace sentido las cosas que hacemos y por qué creemos, entonces no podemos tener una fe realmente sincera. Otro argumento que mucha gente dice es que Jesús mismo no presentó evidencia o defensa todo el tiempo que se la pidieron. Es verdad, Jesús no presentó defensa todo el tiempo. Algunas veces sí y algunas veces no, porque tú escoges también tus batallas. El hecho de que Él no defendiera todo el tiempo lo que Él creía, lo que Él decía, no quiere decir que no lo defendió siempre. Pero es que Él dice en la Biblia que Él nunca pidió, que Él no hizo más señales. Bueno, no hizo más señales, hizo señales, hizo milagros. Y un día los griegos fueron a decirle: haznos una señal. Y Él no quiso hacer una señal solo por hacerla, para convencer a alguien que no era el momento para hacerlo. Pero el hecho de que no lo hizo en esa ocasión no quiere decir que Él no defendió la fe nunca. Simplemente fue en ese contexto, como usted y yo también tenemos que saber, que hay momentos donde tenemos que simplemente callarnos la boca. Y como cristianos no se trata aquí de estar peleando con todo el mundo y argumentando con todo el mundo y buscando chisme con todo el mundo, ni dejando en ridículo a todo el mundo allá afuera. Viva una vida práctica. Una vez un gran líder político, yo lo conté hace un tiempo atrás, una vez un líder político, estábamos en una reunión, ¿verdad? Y me dice, él se enfoca en la conversación, y usted sabe que esa gente se calienta, pero es algo positivo, y la sociedad tiene que crecer, pastor. Y estaba delante de otros líderes políticos, y pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad, pastor? Que la Biblia dice eso, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Y lo dice así, dice el Señor y todo. Entonces yo estoy allí, ¿qué digo? Porque lo hago el ridículo. Trato de enseñarle en este momento. Entonces en un momento para eso. Y le pedí sabiduría a Dios en cuestión de segundos. Y digo, ¿qué digo? Y le dije: Señor, tal no está en la Biblia, pero si yo lo hubiera escrito, lo hubiera puesto, porque debería estarlo. Porque tampoco lo voy a defender y quedar yo como que yo no sé delante de los demás. Pero en ese momento la idea no era un argumento, la idea no era, pues uno tiene que aprender en la vida. No tiene que saber cuándo defender, pero el hecho de que no lo defienda siempre no quiere decir que no lo voy a defender. Así que es bien interesante todo este tipo de argumentos. El argumento más interesante para mí, y aquí es donde yo quiero reducir las ideas en el día de hoy, para que entiendas por qué yo creo, por qué sí yo creo que tú y yo tenemos que prepararnos para defender la fe, y tenemos que hacer eso en los próximos miércoles y prepararnos para explicarle a la gente por qué nosotros creemos que Dios existe. Que podamos mirar ciertas ideologías y ciertos tipos de pensamiento allá afuera, y que tú y yo podamos llegar a un consenso a través de la palabra del Señor de cómo ofrecer argumentos inteligentes para defender nuestra fe. Pero el argumento para mí más interesante que muchos de los cristianos dicen, por lo cual nosotros no tenemos que prepararnos en apologética ni defender la fe, es porque solo el Espíritu Santo tiene el poder para salvar a alguien. Ese argumento, ellos dicen,
pastor, usted no tiene que defender la fe, usted no tiene que pelear con nadie con la fe, usted no debe argumentar con nadie por la fe, porque la realidad es que no hay argumento que usted presente que haga que alguien se salve. Solo el Espíritu Santo es quien salva, a lo cual yo estoy de acuerdo. La realidad es que yo estoy de acuerdo que el único que puede salvar es el Espíritu Santo. Ni tú mismo te puedes salvar. Tu salvación no proviene de una decisión que tú tomes. Tú no podrías tomar esa decisión si el Espíritu Santo no hubiera comenzado a obrar en tu corazón y hubiera comenzado a trabajar en ti y tú reaccionaste a la obra de Él. Óyeme bien, tú no eres salvo porque tú dijiste que eres salvo o porque tú confesaste con tu boca que eres salvo. La única razón por la que tú puedes confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor es porque primero el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida y la obra del Espíritu Santo en ti te lleva a hacer esa declaración que confirma la salvación que Él ha traído a tu vida. Porque si fuéramos salvos por lo que nosotros decimos o hacemos, seríamos salvos por obras y no por la gracia de Dios. Y tú eres salvo por la gracia del Dios Todopoderoso, porque nada de lo que tú hagas te puede salvar. Punto. Esa es la pura verdad. Así que yo estoy de acuerdo con esa declaración. Pero eso no quiere decir que yo no pueda defender mi fe o que no tenga que defender mi fe. ¿Y por qué para mí la apologética va dirigida y va conectada con la obra del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros? Y no quiero hablar de tantos términos, y aquí he omitido un montón de términos profundos que algún día podremos estudiar. Aquellos que estudian en el instituto estudiarán, verdad, apologética más complicada para que usted aprenda todos estos términos. Estoy simplemente dando lo más práctico, lo más fácil, sencillo. Oiga bien, ¿por qué yo creo que hace falta la defensa de la fe para que la obra del Espíritu Santo sea efectiva en la vida de una persona? Porque la defensa de la fe de cada uno de nosotros hace dos cosas. Número uno, cuida tu corazón. Y número dos, siembra una semilla que el Espíritu Santo puede usar para convencer a alguien de la verdad. Ayúdame en el piano. Cada vez que tú defiendes la fe, pasan dos cosas. Número uno, tu corazón se guarda. Te dije al principio que Primera de Pedro es el verso por excelencia para decir que todos nosotros tenemos que defender la fe. Prepárate para tener buena conciencia con aquellos que son malhechores, que te van a tratar de avergonzar. Prepárate, sé firme para que defiendas la fe, para que tú puedas predicar. Ese es el verso que se usa por excelencia. Seguro que sí, pero yo usaría mejor Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, el verso 23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice que el que mire estar firme, o el que crea estar firme, mire que no caiga. Y todo lo que conlleva, hermanos, para que nuestro corazón se dañe un día, es un mal pensamiento ideológico, filosófico, ante un cuestionamiento de la vida, para que tú pierdas tu fe en el Dios que te ha salvado. Todo lo que te hace falta es que alguien cuestione algo que tú no puedas responder y que en tu mente se quede la semilla negativa de un argumento que te hace a ti separarte del Dios que te ha salvado y que te ha transformado. Todo lo que hace falta es que un joven vaya a la universidad y venga un profesor malintencionado con una idea negativa, y los años que tú le enseñaste la palabra y lo educaste en una filosofía de vida cristiana, creyente, se echen por la borda simplemente porque alguien venga a cuestionarle y no hay un argumento con lo cual proteger el corazón. La realidad es que ningún joven debe pelear con ningún profesor, pero el joven tiene que estar listo a preparar defensa para que su corazón esté defendido ante los ataques del mundo. Cada uno de los que estamos aquí tendremos experiencias en la vida que nos harán cuestionar a Dios, su veracidad, si existe, si no existe, si está conmigo, si no está conmigo, si estoy haciendo la voluntad de Dios o no, los errores en mi vida y los problemas y las decisiones que tomo en un momento dado que me dan ciertas consecuencias.
negativas pueden provocar que mi corazón comience a cuestionar si Dios es real. El comparar mi vida con los demás y el ver a otros aparentemente disfrutar de cosas que yo quisiera y que simplemente me abstengo por ser creyente, porque mi filosofía de vida me dice que tengo que vivir diferente. Y a veces pienso que son más felices los otros que nosotros. Entonces me hace cuestionar la muerte de un familiar, la muerte de un bebé, un accidente que yo no esperaba. ¿Dónde está Dios? Un huracán que destruya todas las cosas, una tragedia, una niña violada. Te hace cuestionar dónde estaba Dios, si es real, si es tan bueno. Y todo lo que hace falta es un mal pensamiento en tu corazón para que tu corazón se dañe. Y óigame bien, si entiende lo que estoy diciendo, aún podría yo decir que no se trata ni que creas en Dios, se trata de que no tengas un corazón dañado. Porque lo peor que tú puedes tener en esta vida es un corazón lleno de odio, de resentimiento y dañado, con coraje ante la vida, simplemente por las cosas que han pasado. Una de las peores cosas que hay en el pensamiento aún de los cristianos es que la gente piensa que la vida tiene propósito. Y déjame decirte algo, la vida no tiene propósito. La vida no tiene propósito. El que tiene propósito eres tú, pero no la vida. Y la vida hay que tomarla, como dice el americano, at face value. La vida es la vida. Pero todo el que piensa que la vida tiene propósito, le busca sentido a todo lo que le pasa. Y la gente no se da cuenta que cada vez que tú preguntas ¿por qué pasa esto? El mero hecho de preguntar parece ser que tú quieres una respuesta, pero el mero hecho de preguntar por qué lo que demuestra es un coraje y una frustración que tú no quieres que haya pasado eso en tu vida. Y parece una pregunta bonita. Es que yo quiero descubrir por qué. Yo quiero descubrir por qué. Pero el mero hecho de preguntar por qué es la hipocresía de la gente de no aceptar. Estoy molesto porque no quería que esto pasara. Y esto fue lo que pasó. Pastor, debemos entonces preguntar por qué pasan las cosas que pasan. Y la respuesta es no. Porque la vida no tiene sentido. Y la vida no tiene propósito. El que tiene propósito eres tú. Y lo que tú y yo tenemos que aceptar es una cosa: que lo que me pasa, lo acepto, me pasó, pero no termina el propósito de Dios para mi vida. Y a pesar de lo que me ha pasado, el propósito de Dios para mí se va a cumplir, aunque no entienda lo que me está ocurriendo. Por eso que usted ve tantas explicaciones locas. La gente tratando de hacer sentido a todo allá afuera y espiritualizando todo. Cada vez que sale una nube redonda amarilla, todo el mundo quiere saber por qué. Entonces vienen los cristianos, vienen los egipcios, vienen los científicos, todo el mundo tiene una explicación. Mira la nube roja y olvídate el caso. Los animales están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en círculo y dando vueltas y vueltas. Y hay 40 explicaciones. Los cristianos, tiempos finales, que los animales están dando vueltas. El perro de casa ha anunciado el apocalipsis 500 veces porque toda la noche da vueltas. La mujer mía antes de acostarse da 500 vueltas. No se olvídese de eso. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa eso? Entonces vienen los cristianos a decir cuánta loquera hay. Y entonces después viene un científico y dice: los animales dan vueltas así porque le pasa esto, aquello. Y entonces ¿qué dicen de todos los cristianos? Son unos ridículos porque entonces el científico. Y probablemente el científico también está mal. Entonces, ¿qué yo quiero que tú entiendas? La vida no tiene propósito. No todo lo que pasa tiene sentido. El que tiene propósito eres
tú. ¿Por qué se murió aquella persona? Yo no sé. Y espiritualmente entonces la gente dice, los que son bien espirituales, pero Dios tiene un propósito con todo esto. O sea, que tú me quieres decir a mí que para Dios cumplir el propósito que Él tiene conmigo, tuvo que matar a esa persona. O sea, Dios no tenía otro medio. Tiene que hacerme sufrir, tiene que crearme duda para entonces que se cumpla el propósito. No, la persona murió por un accidente, murió porque todo el mundo muere. Que me da tristeza como murió, que no me lo esperaba. Pues seguro, eres humano. Pero tú sabes que esto está toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona aquí que fue violada cuando era niña. Si toda tu vida tú estás preguntándote ¿por qué? ¿Por qué me violaron a mí? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué? Y llegas a la iglesia y le tratas de buscar sentido a eso, te vas a volver más loco. Hermano, yo no sé por qué te violaron. Lamento que lo hayan hecho. Me da tristeza, ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo corrupto, lleno de maldad. Lamento que te haya sucedido. Lo lamento. Pero tiene un momento que tú tienes que decir, yo tengo que mirar mi vida más allá de lo que me ocurrió, que no tiene sentido. Y ahora yo le voy a dar sentido a mi vida, porque es mi vida la que tiene propósito. Es mi vida la que tiene propósito. Por eso es que usted y yo también tenemos que saber que aún en la psicología, a través de los tiempos, han cambiado su forma de pensar. Hay muchas teorías psicológicas que hoy demuestran que no es tan importante tú descubrir el por qué te pasó lo que te pasó, sino crear el futuro que tú quieres. Porque en vez de estar buscando regresiones, vidas pasadas, es lo que te pasó en el ayer, ¿qué información tú vas a encontrar allí que te pueda beneficiar en el día de hoy? Absolutamente nada. Tú lo que tienes es que mirar el futuro glorioso que Dios tiene para ti y decirle, Dios, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Eso es todo. Eso es todo. Así que lo que yo te voy a explicar en estos próximos días, lo que te acabo de explicar, hermanos, número 1, apologética la necesitamos para defender nuestro corazón, para cuidar tu corazón. Tú tienes que enseñar a tus hijos a defenderse, no para que ganen un argumento, sino para que el corazón se les cuide. Porque en la calle le van a decir feo, le van a decir esto, le van a decir aquello. No es tan solo con el cristianismo. Allá afuera los niños son crueles. Tú tienes que enseñar a defenderte para que el corazón no se dañe, para que nunca se te meta en el corazón. Pero necesitamos defender nuestra fe para sembrar la semilla de fe que Dios va a usar. Un pensamiento inteligente se queda sembrado en el corazón de una persona. Y ese pensamiento Dios lo usa para redarguir su corazón. El apóstol Pablo decía, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Así que cada vez que tú y yo salimos y defendemos, cada vez que tú y yo salimos y hablamos con inteligencia y argumentamos correctamente, cada vez que tú y yo salimos, sabemos una cosa. Número 1, la obra de la salvación le toca a Dios. Es el Espíritu Santo quien va a salvar a la gente. Por lo tanto, yo no voy con palabras persuasivas para tratar de convencer el corazón de nadie, porque ese trabajo es del Espíritu Santo. Mi trabajo es defender la fe solo para cuidar de mi corazón, cuidar el corazón de los que están al lado mío y sí, sembrar una semilla que el Espíritu Santo pueda usar. Y yo le pido a Dios que en estos próximos días, cuando estudiemos estos mensajes, tú puedas cuidar tu corazón, escuchar estos argumentos, oír las cosas que el mundo dice y que puedas entender lo que dice la palabra de Dios
para que puedas tener los argumentos correctos para poder defender tu corazón, cuidar tu corazón y sembrar la semilla de fe en aquellos que un día también le conocerán. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie ahí en esta noche.